En el siguiente video vas a escuchar un relato real. Hemos ocultado los nombres de los personajes por discreción y respeto, ya que así nos lo pidieron ellos mismos. Si eres amante del terror, te recomendamos que lo escuches de noche. Presta atención al siguiente caso. Lo hemos titulado La anciana que vive en mi casa. Salía de mi trabajo a eso de las 4 de la tarde. Era temporada de lluvia, por lo cual el día lucía bien gris. Había un poco de tráfico en la ciudad. Se aproximaba una buena tormenta. Iba escuchando la radio en mi carro, que por cierto, solo tenía 4 días de haberlo comprado. Mientras yo manejaba tranquilamente, mi esposa me llamó, diciéndome que estaba ansiosa por verme, que me apresurara pues se sentía muy mal por su periodo. El semáforo cambiaba una y otra vez. Justamente cuando me acerqué al semáforo y solo esperaba la luz verde para pasar, se vino la lluvia muy fuerte. Era una tormenta. Los vidrios del carro se empezaron a empañar. No veía mucho, por lo cual puse las luces de precaución. Cuando el semáforo se puso en verde, logré pasar y me percaté que a la derecha había un callejón, el cual me dirigía a otra cuadra, y creí que si agarraba ese atajo podría librarme del tráfico y llegar a casa lo antes posible. Así que aproveché y aceleré. Cuando iba a la mitad del callejón bajé un poco la velocidad, pues la lluvia no me dejaba ver muy bien. Frené y me percaté que no hubiese nadie ni nada que me obstaculizara el paso, para así poder acelerar nuevamente y salir de una sola vez. Y así fue. Aceleré. Salí tan rápido de ese callejón que cuando estaba en la otra calle, empecé a ver cómo el agua que caía sobre mi carro se mezclaba con un líquido rojo. Escuché ese fuerte golpe en fracciones de segundo. Me quedé paralizado. No sabía el qué había golpeado o a quién. Me di cuenta que el parabrisas estaba quebrado. El vidrio estaba estallado. Me sentí muy frustrado y no sabía qué hacer. No podía acelerar, pues sentía que mis pies no respondían. Estaba congelado. Cuando pasaron alrededor de 5 minutos, yo seguía allí, en medio de la calle, paralizado. Pero agarré valor y bajé del auto para ver qué es lo que había sucedido. Cuando bajé en medio de la tormenta, vi que allí estaba, apenas unos pasos frente a mí. Mi cuerpo se volvió a quedar congelado. Tenía pánico y miedo. Había lágrimas rodando sobre mis mejillas. Era una anciana. Tenía el cabello blanco. Solo le veía la mitad del rostro. Entre la lluvia se mezclaban las gotas de agua con el líquido rojo que seguía brotando de sus ojos y de su nariz. Solo era su cuerpo, pues su espíritu o su esencia ya había partido de esta vida. Jalé mis cabellos y lloraba con mucho miedo y pánico. Todo mi cuerpo temblaba y allí estaba parado frente a la anciana que había impactado con mi auto. De repente, otro auto se detuvo a la par del mío y se bajó una mujer. La mujer se quedó sorprendida al verme ahí congelado, destrozado sin saber qué hacer. Se acercó y empezó a hablarme. Me gritaba, pero yo no lograba entender qué era lo que me decía, pues mi mente estaba divagando pensando en quién era esa anciana, en cómo inconscientemente por mi culpa se había quedado dormida para siempre. La mujer del auto se acercó más, me tomó de los hombros y empezó a agitarme mientras me seguía hablando. Cuando reaccioné me gritaba y me decía: «Vete de aquí, escúchame, vete de aquí. Si no te vas ahora mismo te meterás en muchos problemas, vete. ¿Que acaso no escuchas? Ella ya no tiene vida, no puedes hacer nada. Aún tienes tiempo de irte. Vete, nadie va a decir nada.
En estas calles no hay cámaras de seguridad, nadie ha visto nada. Reacciona y vete. Estamos en medio de una tormenta, las autoridades tardarán en venir. Es tu única oportunidad, debes irte ahora. ¡Vete! Tras los gritos de la mujer, mi mente y todo mi ser reaccionó. La miré y le dije, no es mi culpa. No es mi culpa, no quise hacerlo. No veía nada. Aceleré y solo escuché el golpe. No creí que algo así me pasara. Tengo una esposa que me espera en casa, pero no puedo con esto. Siento náuseas, siento desesperación, no sé qué hacer. No puedo dejarla ahí tirada. Debo llamar a la policía. Tengo que llamar a la policía. No puedes hablarle a la policía. La vida te está dando una segunda oportunidad. Vete ahora mismo. Cuando te vayas, yo reportaré a las autoridades la situación, pero no diré que tú aún estabas en la escena. Solo vete. En la misma desesperación, me subí al auto y empecé a conducir. No sé ni cómo lo hacía, lo único que quería era llegar a casa y creer que todo era una pesadilla, pues llevaba un peso en mi conciencia. Solo deseaba estar dormido, despertar y darme cuenta que todo estaba bien, que mi ser no estaba sucio, que solo fue un mal sueño, pero no era así. Chocaba con mi realidad, conduciendo bajo la fuerte lluvia. Cuando llegué a casa metí el auto a la cochera. Mi esposa, al escuchar que había llegado a casa, salió corriendo a verme, pues ya se había hecho tarde y estaba preocupada. Cuando se acercó, se quedó viendo fijamente el auto y me dijo, sabía que algo había pasado. ¿Estás bien? Yo solo cerré mis ojos y apretaba mis puños con una impotencia enorme. Le dije que una mujer me había ayudado a escapar de aquella escena, que aparte de esa mujer nadie más me había visto, así que creía que todo estaría bien. Al día siguiente me levanté temprano, es más, ni siquiera había podido dormir. Empecé a lavar el auto para que aquellas manchas rojas se fueran. Cuando empecé a limpiarlo con el paño me di cuenta que entre el limpiaparabrisas había quedado enredada una especie de cadena. Estaba reventada, pero aún tenía el dije. Al momento que lo vi y lo tomé, me di cuenta que a lo mejor pertenecía a aquella anciana. Sentí un escalofrío extraño en mi cuerpo, pues el dije era un pentagrama. Con mucho miedo lo tiré a la basura. Terminé de limpiar el auto, le tomé fotos y lo publiqué a un precio muy barato. Quería deshacerme de él, no creía tener el valor para volver a conducirlo. El auto lo vendí a los 3 días. Con los ahorros que tenía logré comprar otro un poco viejo, pero me servía, y eso era lo importante. Lo curioso fue cuando obtuve el siguiente auto. Revisando en la guantera, allí estaba el mismo dije, la misma cadena. Sentí extraño y mejor no lo toqué. Decidí dejarlo ahí. Esa misma noche estaba cenando con mi esposa. Ya eran alrededor de las 9 de la noche. Vimos una película y nos fuimos a la cama. A eso de las 3 de la madrugada me levanté al baño y de repente vi como una luz amarilla se filtraba desde la cochera hacia el comedor. Fui a la cochera y las luces del auto estaban encendidas, al igual que las luces de precaución, pero creí que pudo haber sido un descuido mío y así las dejé desde que llegué de trabajar. Pero cuando me acercaba al auto empecé a ver una sombra dentro de él, como que era una persona que lo quería conducir. La sombra estaba ahí sentada y yo no lograba ver bien, pues tenía la luz del auto sobre mi cara. Aún así agarré valor, me acerqué, abrí la puerta y apagué las luces del auto. No había nadie dentro, solo había sido producto de mi imaginación. Bien, me di la vuelta y al dirigirme para mi habitación, entre la oscuridad, vi a una anciana cerca del sofá.
Se veía la silueta. Estaba de rodillas como si estuviese rezando con las manos juntas y entre sus manos colgaba una cadena. Salí corriendo para mi habitación, desesperado y con mucho miedo. Cerré los ojos tratando de dormir, pero no pude. Cada vez que abría los ojos, ella estaba allí y ahora a la par de mi cama, en la misma posición. Desde allí empezó ese tormento. Mi esposa empezó a verla a los 3 días. Hicimos todo lo posible por deshacernos de la cadena con el dije, pero es imposible. Creímos que eso tenía algo que ver, o tiene algo que ver. De cualquier forma, siempre la encontramos entre las cosas viejas, entre las ventanas, en el auto, y todas las noches la señora está allí, en la misma posición, en diferentes partes de nuestra casa, y cada vez nos atormenta más. Cuando despertamos de las pocas horas que dormimos, nuestros cuerpos tienen manchas. Tenemos aruñones, tenemos marcas. Por la ineficiencia que empecé a tener en mi trabajo, fui despedido. Mi esposa quiere pasar sedada todo el tiempo para no verla, ya que hoy la podemos ver hasta en el día. Tratamos de hablar con ella o con esa cosa, con lo que sea, pero no podemos. Y cada día nos atormenta más. Estamos sin dinero y no podemos comprar otra casa ni mudarnos. Intenté vender el auto, pero nadie lo compra. Han pasado 5 años desde ese suceso, pero parece que hubiese sido ayer. Y en la madrugada, por primera vez, también estuvo en mis sueños. En el sueño trataba de hablarle y le pedía perdón, pero no me escucha. Solo susurra y hace gestos con las manos dirigiéndose a mí, como si estuviese haciendo algún tipo de conjuro.